Buenos días, jóvenes. A continuación vamos a conocer un poquito acerca del lenguaje matemático y cómo es que ese lenguaje matemático se puede convertir en una expresión matemática. Debemos de tener claro que generalmente se emplea una X. Cuando hablamos de un número desconocido, casi siempre se utiliza una X para representar ese número. Sin embargo, no siempre es así. Se puede usar cualquier otra letra. Es necesario tener en cuenta este detalle para que cuando encontremos otra letra, una A, una R, una Z, una Y, estemos conscientes de que eso significa lo mismo que una X, significa un número desconocido. Empezamos. En la columna de la izquierda tenemos, en esta columna de aquí, tenemos lo que es el lenguaje matemático. Y en la columna de la derecha tenemos la expresión matemática. Se las puse con dos incógnitas distintas. Por ejemplo, vamos a ver en la primera columna, vamos a ver con la letra X. Y en la segunda columna vamos a ver la misma expresión, pero con la letra Y. Esto con la intención de que logremos identificar la diferencia y la similitud. ¿Ok? Cuando alguien les dice un número, no sabemos qué número es. Entonces, como no sabemos qué número es, simplemente ponemos la incógnita. Por ejemplo, aquí puse la X. ¿Qué significa la X? Un número. ¿Qué número es? No sé, por eso puse una X. Si alguien te dice un número, pones la Y. Es correcto también. ¿Por qué? Porque la Y es un número y no sé qué número es. ¿Ok? Venimos. Si alguien te dice la mitad de un número, la mitad de un número es un medio de X. ¿Por qué un medio de X? Porque ese número no lo conozco y como quiero saber cuál es la mitad, pues obviamente es un medio de ese número. Y si alguien te dice un medio de Y, también es correcto, porque acordémonos que la Y sería un número desconocido. Y al ser un número desconocido y me están diciendo cuál es la mitad, pues yo pongo un medio de Y. Esa Y podría ser una Z o podría ser una R y significaría lo mismo, un medio de un número desconocido. ¿Ok? Vamos con el segundo, la tercera parte de un número. Entonces, ese número lo divido entre 3, un tercio de ese número. En este caso le pongo X, pero ya les dije que le podemos poner un tercio de X o le podemos poner un tercio de Y. También le podríamos poner un tercio de A. No importa qué le pongamos, siempre y cuando sea una incógnita, un valor que desconocemos. El doble de un número. El doble de un número es fácil. 2X. O 2Y, o 2R, o 2A, o 2B. El triple de un número es fácil también, 3X, o 3Y, o 3W, o 3M. Este es interesante, la suma de dos números consecutivos. Yo desconozco los dos números. El primer número yo sé que se llama X. Ese es mi primer número, pero como son consecutivos, acuérdense que un número consecutivo es un número que le sigue al otro. Por ejemplo, 11 y 12 son números consecutivos. 6 y 7 son números consecutivos. 49 y 50 son números consecutivos. 128 y 129 son números consecutivos. Y aquí me dice la suma de dos números consecutivos. Yo no sé cuáles números son, entonces pongo X. Ese es el primer número y el siguiente número pues es X más 1. De esa manera se convierte en dos números consecutivos. La suma de dos números consecutivos, el primero es X y el segundo es X más 1. Y al sumarlo, X más 1, voy a tener el resultado de la suma de dos números consecutivos. Y acordémonos, podemos utilizar X o podemos utilizar Y o cualquier otro valor. El producto de dos números consecutivos. Recordemos que la palabra producto significa el resultado de una multiplicación. Entonces es exactamente lo mismo que acá arriba.
nada más que en lugar de sumar lo vamos a multiplicar. X por X más 1. O puede ser Y por Y más 1 o R. Ustedes deciden la incógnita que quieren poner. La diferencia de dos números consecutivos. Acordémonos que cuando hablamos de la palabra diferencia se refiere a una resta. Entonces vamos a poner los dos números consecutivos, X más 1 menos X. ¿Ok? Entonces tenemos los números consecutivos y estamos hablando de una resta. La suma de dos números consecutivos, aquí está, es una suma. El producto de dos números consecutivos es una multiplicación. La diferencia es una resta. Y acordémonos, pueden utilizar la incógnita, la letra que ustedes deseen y significa exactamente lo mismo. El cuadrado de un número, facilito, X y al cuadrado, o puede ser Y o puede ser R, porque como no sabemos qué número es, le podemos poner la letra que querramos. El cubo de un número, X, y aquí está, a la tercera potencia, o puede ser Y. El cociente de dos números distintos. Recordemos que el cociente significa el resultado de una división. Dos números distintos, en este caso X es un número y Y es otro número. Entonces, como son dos números distintos, el cociente será el resultado de una división. Entonces, cuando yo divida esos dos números distintos, tendré el cociente. Es importante analizar, repetir lo que acaban de observar en el video, comprenderlo de tal forma que cuando ustedes tengan que convertir algún texto del lenguaje matemático a una expresión matemática, lo logren hacer sin ningún problema. Saludos y éxito. Recuerden que pueden adelantar, regresar, pausar el video las veces que sea necesario.